Llamé a mi esposa mientras estaba en casa de su amante. Al otro lado de la línea, había un silencio gélido, un vacío lleno de tensión y desesperación apenas contenida. Segundos después, su voz sonó temblorosa, vacilante, pero intentaba desesperadamente mantener la calma. Amor, yo, estoy en el trabajo. Las cosas tomaron un poco más de tiempo de lo esperado. Ya sabes cómo es. Mi corazón martilleaba dentro de mi pecho, no por sospecha, no por desconfianza, sino por la abrumadora certeza que me consumía por dentro. Sabía exactamente dónde estaba. El GPS de su móvil no mentía. Yo estaba allí, parada en la puerta de la casa donde ella juraba que nunca había estado. Vi las sombras fuera de la ventana, escuché pasos apresurados, movimientos nerviosos, pánico al otro lado de la puerta. El aire se sentía pesado, cargado de traición, deshonra y el tipo de dolor que ningún hombre debería sentir. Lo sabía. Lo sabía todo. Y lo peor de todo fue que, en ese momento, todavía intentaba engañarme. Mi mano agarraba el celular con tanta fuerza que me temblaban los dedos. Con cada palabra que salía de su boca, la mentira se hacía más descarada. Te amo, cariño. Ya terminé aquí y me voy a casa ahora. El sabor amargo de la traición me quemó la garganta. Podía escuchar algo de fondo, un ruido ahogado, un suspiro reprimido, pasos alejándose del teléfono. Él estaba allí. Consigo. En ese preciso momento. Mi sangre hervía, mis venas palpitaban con una ira que nunca antes había sentido. Podría haber gritado. Podría haber golpeado la puerta y exigirle que saliera, que me mirara, que me dijera a los ojos lo que estaba haciendo. Pero no lo hice. Aún no. Porque, en ese momento, algo aún más oscuro y aterrador se apoderó de mí. Si mintió tan fácilmente, ¿cuántas veces había sucedido esto antes? ¿Cuánto tiempo llevo viviendo una ilusión? El silencio de la noche se rompió cuando la manija de la puerta se movió lentamente. Una figura apareció en el pasillo de la casa. Primero una sombra vacilante, luego un rostro que se contrajo por la conmoción y la culpa. Se quedó helada cuando me vio allí, con los ojos muy abiertos, la boca ligeramente abierta y la respiración acelerada como si estuviera a punto de desmayarse. Sentí un amargo placer al verla así, desconcertada, sin salida. ¿El amante? Ah, todavía estaba escondido. Cobarde. Tal vez esperaba que la tormenta pasara, que ella de alguna manera me calmara, que su teatro barato todavía funcionara. Intentó murmurar algo, pero las palabras le fallaron. El peso de la verdad le aplastó el pecho. Amor, yo. Pero no quería escucharlo más. ¿Qué podría decir ella que cambiaría lo que ya sabía? Mi mente daba vueltas en círculos, reviviendo momentos del pasado que ahora parecían fragmentos de un sueño roto. Cada te amo, cada eres el hombre de mi vida, cada voto de fidelidad y cariño, todo eso ahora sonaba vacío, una mentira descarada pronunciada por unos labios que, minutos antes, estaban en los de otro hombre. ¿Qué era yo para ella? ¿Solo un tonto? ¿Un idiota que creía en las promesas de un matrimonio que, para mí, era sagrado, pero para ella, solo un contrato social conveniente? Mis ojos se alejaron de ella por un momento y recorrieron los rincones de la casa. Pequeños detalles que alguna vez habrían parecido insignificantes ahora gritaban la verdad alto y claro. Una botella de vino, 2 copas. Velas encendidas. Un olor en el aire que no era el suyo. Un escenario perfecto para una noche de placer y traición. Mientras conducía hasta aquí, pensé en cómo confrontarla, cómo decir las palabras adecuadas para hacerle comprender el dolor que me estaba infligiendo. Pero ahora, mirándola perdida, desesperada y con un miedo profundo en sus ojos, me di cuenta de algo aún peor. Ella no se arrepintió. Solo tenía miedo de que la atraparan. El teléfono todavía estaba en mi mano y la llamada seguía abierta. Presioné el botón y terminé la llamada, mirándola fijamente. ¿Entonces eso es todo? Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Una mezcla de decepción y rabia me invadió, pero no quería gritar. Quería ver hasta dónde llegaría con la mentira. Ella tragó, sus manos temblaban, pero su boca se abrió para decir lo obvio. ¿Puedo explicar? No.
Ella no podía. Nada explicaría esto. Y entonces, un ruido proveniente del interior. Pasos. El ratón acorralado se dio cuenta de que no había salida. El amante. El hombre que se acostó con mi mujer, escondido como un ladrón, como un gusano. Dudó antes de aparecer, pero ya podía sentirlo allí. El miedo en su rostro lo delató todo. Y entonces, finalmente emergió. Alto. Confiando. Pero en ese momento parecía un niño asustado. Lo miré fijamente, el silencio entre los tres era una tensión insoportable, casi asfixiante. Miró a uno y a otro, como tratando de adivinar qué haría yo, como buscando alguna salida imposible a la situación. Creo que deberíamos hablar como adultos, dijo, tratando de sonar racional. Mi mirada se posó en él, midiendo cada detalle, cada matiz. El tono de su voz, la forma en que se paraba, ya se sentía superior. Él ya pensaba que había ganado, que yo solo era el pobre marido traicionado que tendría que aceptar la derrota. Pero lo que no sabían es que yo ya sabía mucho más de lo que imaginaban. Ella no me engañó simplemente por lujuria o aburrimiento. No. Esto iba mucho más allá de una simple infidelidad. Había un plan. Un plan sucio, elaborado con el tiempo, con calma, con frialdad. Un plan para destruirme. Para arrancar todo lo que construí. Para reducirme a la nada. Y en ese momento, mientras ella intentaba inventar una mentira más para engañarme, mientras él se hacía pasar por un hombre civilizado, yo ya sabía la verdad. Conocía cada detalle. Y más que nada, sabía que esta noche no terminaría como esperaban. Su juego había terminado. Pero lo mío, apenas comenzaba. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos las trampas de ninguna manera. Las historias que escucharás son ficticio, pero conllevan una verdad innegable: la traición destruye vidas, desgarra corazones y deja marcas que nunca podrán borrarse. Cada narración es un recordatorio brutal de cómo la infidelidad puede convertir el amor en odio, la confianza en ruina y la felicidad en tragedia. Prepárate. La historia que estás a punto de escuchar es impactante, intenso y lleno de giros y vueltas que te mantendrán enganchado hasta el último segundo. Ahora, respira hondo y sumérgete en esta trama de traición y venganza. Buena historia. La noche caía suavemente sobre la ciudad, trayendo consigo un viento cálido que mecía las cortinas blancas del gran salón donde Daniel solía pasar las tardes después de un largo día de trabajo. El aroma a madera del perfume que siempre usaba todavía flotaba en el aire, mezclándose con el ligero olor a café que venía de la cocina. Su casa era un reflejo perfecto de lo que él y Laura habían construido a lo largo de los años: acogedor, equilibrado, sin excesos, pero con sutiles toques de cariño y personalidad en cada rincón. Fotografías de los dos en viajes estaban esparcidas por los estantes, recordatorios de tiempos en los que el amor parecía eterno e inquebrantable. En el centro de la mesa del comedor, un jarrón con azucenas blancas, sus flores favoritas, que él insistía en comprar cada semana, un pequeño gesto que siempre arrancaba una sonrisa a su mujer. Daniel tenía 38 años, un hombre centrado, de fuerte presencia, alguien que imponía respeto sin necesidad de exigírselo. Trabajé en el sector financiero, un ambiente competitivo y agotador, pero siempre encontré tiempo para Laura. Desde el inicio de su relación, él creyó que las pequeñas actitudes eran la clave para mantener vivo un matrimonio, como las notas que dejaba en el espejo del baño, los mensajes inesperados durante el día, los desayunos improvisados de los domingos. Sabía que el tiempo desgasta cualquier relación, pero se negó a dejarse tragar por la rutina. Su amor por Laura era algo que llevaba con orgullo, un sentimiento sólido, cultivado con paciencia y esmero. Sin embargo, últimamente algo parecía ser diferente. No sabía exactamente qué, pero lo sintió. Una especie de vacío creciente entre ellos, una separación silenciosa, como si algo invisible se interpusiera entre los dos. Ella era diferente. Más distante, más distraído. Cuando la miró, tuvo la impresión de que su mente estaba en otra parte, vagando hacia pensamientos que no podía alcanzar. Laura, en cambio, era una mujer encantadora. A sus 35 años mantiene la misma belleza que en el pasado enamoró a Daniel.
Sus ojos expresivos tenían una profundidad misteriosa y su sonrisa, cuando era sincera, era capaz de iluminar cualquier habitación. Al comienzo de su matrimonio, ella era atractiva, apasionada y espontánea. Me gustaba sorprenderlo, planificar viajes inesperados, preparar cenas especiales sin motivo aparente. Pero con el paso de los años, esa llama parecía haberse apagado lentamente. Las largas conversaciones antes de acostarse fueron reemplazadas por el silencio. El contacto casual mientras cocinaban juntos se volvió raro. Laura seguía siendo una esposa devota, pero había algo en ella que se le escapaba, como si le faltara una parte de sí misma, perdida en un lugar que Daniel no conocía. Intentó no prestar mucha atención a este cambio, convenciéndose de que tal vez era solo una etapa, el peso de las responsabilidades, el cansancio de la vida cotidiana. Pero la verdad es que le molestó. Le asustó. Le hizo preguntarse si, en algún momento, sin darse cuenta, había perdido a su esposa por algo o alguien. Su rutina era pacífica, sin mayores conflictos. Eran una pareja respetada, de esas que los amigos admiraban y decían que eran un ejemplo de relaciones. Juntos durante más de una década, tuvieron una vida estructurada, un hogar bien cuidado y un círculo social estable. Pero a Laura siempre parecía faltarle algo. Ella nunca fue de las que se contentan con la estabilidad, siempre buscaba emoción, novedad, esas mariposas en el estómago que solía sentir en los primeros años de matrimonio. Extrañaba la intensidad, la imprevisibilidad, la sensación de estar vivo de una manera que la rutina no me proporcionaba. Y últimamente, estos sentimientos se le han vuelto aún más evidentes. Daniel, a pesar de ser un marido ejemplar, no se daba cuenta de cuánto anhelaba algo más. Pensó que los pequeños gestos eran suficientes, que las palabras de cariño eran suficientes, que la seguridad del matrimonio era todo lo que ella necesitaba. Pero Laura quería más. Quería sentir su corazón acelerarse, quería mirarse en el espejo y ver una versión diferente de sí misma, quería experimentar algo que no podía predecir. Esa noche en particular, mientras Daniel terminaba de revisar algunos informes en la oficina de su casa, Laura estaba sentada en el sofá, sosteniendo su teléfono celular entre los dedos y con la mirada perdida. Llevaba un vestido sencillo, de tela ligera, pero sus pies estaban inquietos, cruzando y descruzando las piernas, como si algo dentro de ella estuviera en guerra. Su mente vagaba por pensamientos que intentaba alejar, pero que siempre regresaban, incontrolables. Cuando él entró en la habitación, ella rápidamente cerró la pantalla de su teléfono celular y sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Daniel no se dio cuenta, o fingió no darse cuenta. Se sentó a su lado, le pasó el brazo por los hombros, pero sintió su cuerpo rígido, distante. No dije nada. Él simplemente se quedó allí, esperando que ella se acurrucara como solía hacer, esperando que ese mal presentimiento desapareciera. Pero no desapareció. Los días transcurrieron así. Momentos en los que parecían estar juntos, pero estaban muy lejos. Momentos en los que se miraban, pero era como si en realidad no se vieran. Hasta que, un día, Daniel empezó a notar pequeños detalles que antes se le habían escapado. Laura salió más de lo habitual, alegando compromisos de último momento. Llegaba a casa más tarde, distraída, a veces nerviosa. El teléfono siempre estaba boca abajo, algo que nunca antes había hecho. Intentó ignorarlo, intentó convencerse de que todo estaba en su cabeza, pero su instinto le gritaba lo contrario. Comenzó a observar más de cerca, a prestar atención a cada pequeño cambio. Y sin darse cuenta, estaba creando un muro entre ellos, un abismo donde alguna vez hubo un camino seguro. Poco a poco, los ojos de Daniel se volvieron más atentos y su sueño nocturno más inquieto. Intentó recordar cuándo exactamente todo empezó a cambiar, cuando Laura dejó de ser esa mujer vibrante a su lado y pasó a ser alguien a quien apenas reconocía. Quizás la respuesta estuvo frente a él todo este tiempo. Quizás simplemente no quería ver. Pero una cosa era segura, algo andaba mal. Muy mal. Y no descansaría hasta descubrir qué era. Los días seguían pasando, pero la inquietud de Daniel crecía en su interior como un veneno lento y corrosivo. Intentó convencerse de que todo era solo producto de su imaginación, que Laura seguía siendo la misma mujer que amaba, que tal vez simplemente estaba cansada, distraída, abrumada. Pero la realidad siempre se impuso brutalmente.
Pequeños detalles que antes parecían insignificantes ahora gritaban ante sus ojos como evidencia irrefutable de que algo andaba mal. Salía con más frecuencia, reclamando compromisos que antes no existían. Las sonrisas parecían menos sinceras, los toques más ausentes, los ojos siempre evitando los suyos en momentos de intimidad. El teléfono nunca estuvo a su alcance cuando estaban juntos, y cuando vibró en la mesa, ella lo tomó demasiado rápido, borrando mensajes sin siquiera darle tiempo a intentar mirarlo. Lo peor de todo era el vacío, la sensación de dormir al lado de una mujer que, en algún momento del camino, se había convertido en una extraña. Recordó cada detalle de ella. Sabía de memoria la forma en que sostenía su taza de café por las mañanas, la forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba distraída, el brillo en sus ojos cuando se reía de alguna tontería. Pero ahora todo parecía mecánico, como si Laura estuviera representando un papel para mantener la apariencia de normalidad. ¿Y Daniel? Se negó a ser solo un espectador de algo que ya no parecía pertenecerle. Entonces, comenzó a observar más. Si antes intentaba esquivar las señales, ahora las buscaba. Y los encontró. Los mensajes que envió y borró tan rápido. Respondí las llamadas en voz baja, saliendo de la habitación para que no me escuchara. Los retrasos injustificados, las duchas más largas, las sonrisas misteriosas que aparecían cuando miraba su móvil. La verdad estaba ahí, desnuda y cruda, lista para ser enfrentada. Pero Daniel todavía dudaba. Quería creer que estaba equivocado. Ojalá fuera solo paranoia. Entonces, una noche, mientras ella dormía, él tomó una decisión. Él tomó su teléfono celular y, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, intentó desbloquearlo. No lo logró. La contraseña había sido cambiada. El escalofrío recorrió su espalda como una advertencia. Nunca antes había cambiado su contraseña. Nunca tuvo ningún motivo para ocultarle nada. Pero ahora lo era. Ahora, había algo ahí que ella no quería que él viera. Y sabía exactamente qué era. El dolor se instaló en su pecho como una cuchilla, cortando profundamente, destruyendo cualquier esperanza de que todavía pudiera haber una explicación plausible para todo esto. No dijo nada. Se acostó nuevamente a su lado, escuchando su respiración tranquila, mientras su mente daba vueltas en la desesperación. Eso fue todo. Fue real. Laura estaba escondiendo algo. Y necesitaba descubrirlo. A la mañana siguiente ya se había tomado la decisión. Él no preguntaría nada. No me enfrentaría con palabras vacías, esperando respuestas ensayadas. Necesitaba pruebas. Algo que hacía que la verdad fuera innegable, algo que no dejaba lugar a excusas ni a mentiras bien construidas. Luego, discretamente, activó una aplicación de rastreo en su celular. Sabía que era invasivo, que tal vez estaba cruzando un límite del cual no habría retorno. Pero la traición, si existió, ya había traspasado todos los límites antes de que siquiera pensara en actuar. Necesitaba saberlo. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Los días que siguieron fueron un tormento. El seguimiento mostró que ella salió a lugares que nunca mencionó haber estado. Había un patrón, un destino repetido. Una dirección desconocida, en un barrio que nunca tuvo motivos para frecuentar. Daniel sintió que le hervía la sangre cada vez que veía el punto rojo que marcaba el lugar. ¿Quién vivió allí? ¿Quién fue la persona que acogió a su esposa mientras él trabajaba, mientras creía que ella estaba en reuniones, en compromisos triviales? La respuesta parecía obvia, pero necesitaba confirmarla. Entonces, en una noche como cualquier otra, mientras Laura se marchaba con otra tonta excusa más, él decidió seguir su auto. El viaje fue corto, pero cada minuto parecía una eternidad. Las farolas parpadeaban rápidamente a través del cristal del coche y el silencio en el interior de la cabina era ensordecedor. Aparcó a una distancia segura y observó. Su corazón latía contra su caja torácica con fuerza brutal, el sudor frío le corría por la nuca. Y entonces, allí estaba ella. Bajar del coche con extrema precaución, mirando a su alrededor como si tuviera miedo de ser visto. Pero lo que más le dolió fue la forma en que caminó hasta la puerta de la casa. Como si fueras a tu verdadero hogar. Como si ese fuera el lugar donde realmente quería estar.
Pasaron los minutos. Daniel podría haber entrado. Podría haber armado un escándalo, haber llamado a la puerta y exigir explicaciones. Pero él no quería oírlo. Quería ver. Necesitaba verlo. Luego esperó. Y cuando, después de un tiempo que le pareció infinito, se encendió la luz de una de las habitaciones y vio las siluetas proyectadas contra la fina cortina de la ventana, todo en su interior se rompió. La mujer que amaba, la mujer con la que compartió años de su vida, estaba allí, dentro de esa casa, en brazos de otro hombre. Daniel sintió un sabor amargo subir a su garganta, una mezcla de odio y dolor abrumador. Era verdad. Siempre lo fue. Simplemente se negó a aceptarlo. Los movimientos fueron claros, innegables. El acercamiento, los toques, el beso. No había lugar a dudas ni explicaciones. La traición estaba ahí, frente a él, en carne viva. Y fue en ese momento, con el teléfono todavía en mano, cuando tomó la decisión final. Llamó a Laura. Quería escuchar. Quería saber hasta dónde tendría el coraje de mentir. Sonó el teléfono y, dentro, la vio alejarse abruptamente. Su cuerpo se puso rígido, su mano temblaba mientras levantaba su teléfono celular. Respondido. La voz llegó baja, vacilante. Hola amor, estoy en el trabajo. La mentira surgió fácil y automáticamente. Daniel sonrió, pero no había alegría en su sonrisa. Respiró hondo y miró hacia la casa, a la traición que ocurría ante sus ojos. La ira creció, el dolor se intensificó, pero algo más fuerte surgió dentro de él. No se trataba solo de la traición. Se trataba de algo mucho más grande. Algo que aún estaba por llegar. Y estaba listo para lo que fuera. La línea entre el amor y el odio es más delgada de lo que piensas. El corazón de Daniel, que antes latía con el amor que sentía por Laura, ahora latía con la furia de alguien que había sido engañado, traicionado y humillado de la manera más cruel posible. Se quedó allí, parado frente a la casa donde estaba su esposa, viendo su silueta moverse junto a la de otro hombre. El peso de la traición era aplastante, pero dentro de él había algo aún mayor. Algo que no se trataba solo de la infidelidad en sí, sino del motivo detrás de ella. Algo que estaba a punto de ser revelado. La llamada seguía abierta y podía oír el pánico en su voz. Bebé, ¿estás bien? ¿Qué fue? Las palabras estaban vacías, llenas de miedo y vacilación. Daniel sintió que le hervía la sangre y apretó los puños a los costados. Respiró hondo, sintiendo un sabor amargo en la boca antes de decir con una frialdad punzante. Mira la puerta. El silencio al otro lado de la línea era palpable. Un instante de parálisis. Y entonces lo vio. La puerta se abrió lentamente y, en el umbral, apareció Laura. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos por pura desesperación. Detrás de ella, pasos apresurados. El amante. El hombre que se interpuso en su matrimonio, que tomó para sí lo que no le pertenecía. Daniel no les quitaba los ojos de encima. El otro vaciló, como si considerara huir, pero sabía que sería inútil. Laura intentó formular una excusa, murmurando palabras sin sentido, con la respiración temblorosa. Daniel, por favor déjame explicarte, él se rió, pero no había humor en esa risa. ¿Explicar qué? ¿Qué estuviste aquí? ¿Que me engañó? ¿Quién yacía en la cama de otro hombre mientras yo estaba en casa pensando que me amabas? Veneno goteaba de cada palabra y observó cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Pero ya no había lugar para la compasión. Fue entonces cuando el amante finalmente habló. Escucha, hombre, tenemos que hablar como adultos. No quería que fuera así, Daniel lo interrumpió dando un paso adelante. Callarse la boca. No quiero escuchar tu voz. No eres más que una rata que se esconde mientras destruye la vida de los demás. El otro hombre retrocedió instintivamente, pero Laura intervino, tratando desesperadamente de contener el daño. No se trata solo de eso, Daniel. Hay algo que necesitas saber. Su voz era ahogada, una desesperación creciente. Pero Daniel no quería oírlo. ¿Qué necesito saber, Laura? ¿Cuánto te gustó mentirme?
Cuánto te divertiste sabiendo que confiaba en ti. Pero entonces algo cambió en su rostro. Ya no era solo culpa. Fue miedo. Un miedo profundo y real. Y cuando miró a su amante a su lado, Daniel supo que había algo más. Algo mucho peor de lo que imaginaba. Fue entonces cuando el amante, ya sin poder escapar, dejó escapar un largo suspiro, pasándose la mano por el pelo con evidente nerviosismo. Será mejor que lo sepa de inmediato, Laura. Ya no tiene sentido ocultarlo. Daniel sintió que su corazón se detenía por un segundo. Cada músculo de su cuerpo se tensó. ¿Sabes qué?, exigió, con la voz cargada de furia e incredulidad. Laura miró hacia otro lado, presionando sus brazos contra su cuerpo, como si pudiera protegerse de algo invisible. Su vacilación solo hizo que todo fuera aún más insoportable. Pero fue el amante quien habló primero. Esto nunca fue solo una traición. Laura y yo, nosotros, dudó por un momento, pero luego continuó. Lo planeamos. Desde el principio. Daniel sintió un shock atravesar su pecho como una cuchilla afilada. ¿Planificado? La palabra salió de su boca como un susurro de puro horror. Laura estaba llorando ahora, pero no lo negó. Ya no intentó defenderse. El amante continuó. Ella nunca solo quiso engañarte. Eso era parte del plan. Confías demasiado en la gente, Daniel. Siempre confiaste demasiado en ella. Siempre pensó que el amor era suficiente. Pero el amor nunca fue suficiente para Laura. La respiración de Daniel se volvió pesada y sintió que la ira se apoderaba de cada fibra de su ser. ¿De qué estás hablando? Laura finalmente lo miró, con el rostro bañado en lágrimas y la voz temblorosa. Todo era cuestión de dinero, Daniel. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. El mundo giró. Yo, he querido terminar este matrimonio durante mucho tiempo. Pero no quería irme sin nada. Quería lo que era mío por derecho. Daniel no pudo procesarlo. La traición por sí sola ya era bastante dolorosa. Pero darse cuenta de que todo, absolutamente todo, había sido planeado desde el principio, era insoportable. Se sintió sin aliento. ¿Estabas conmigo por dinero? Su silencio fue respuesta suficiente. El amante se cruzó de brazos, suspirando. Ella sabía que nunca sospecharías. Que confiabas demasiado en ella. Todo lo que necesitábamos era una razón para divorciarnos. Algo que nos garantizaría una ventaja. Un romance, una traición, y luego alegaríamos abuso emocional. Diremos que la descuidaste, que sufrió durante años. Con eso, ella tendría la mitad de lo que tú tienes. Daniel no podía creer lo que estaba escuchando. Cada recuerdo de la boda se reproducía como una película en su mente, pero ahora todo parecía distorsionado, contaminado. Miró a Laura, buscando algo de humanidad, algo de culpa genuina. Pero lo único que encontró fue miedo. ¿De verdad pensaste que nunca lo descubriría? Su voz era solo un hilo. Laura sollozó. No se suponía que fuera así. No quería que te enteraras así. Daniel volvió a reír. Esta vez, una risa amarga y sin vida. Pero querías destruirme. Eso estaba en tus planes, ¿no? Ella no respondió. No era necesario. La verdad estaba ahí, expuesta, cruel y sin posibilidad de deshacerla. Daniel no supo cómo reaccionar. Su corazón fue destruido. Su matrimonio, su confianza, todo lo que creía real, era mentira. Una ilusión bien construida. Pero él no se quedaría ahí parado. No dejaría que salieran victoriosos. Había algo que no sabían. Algo que cambiaría todo. Y cuando Daniel finalmente miró a Laura, su expresión ya no era de dolor. Fue algo diferente. Algo que hizo que el color desapareciera de su rostro. Porque ahora, tenía un plan. El silencio entre ellos pareció prolongarse por una eternidad, llenando el espacio con un peso asfixiante. La mirada de Daniel, ahora fría y calculadora, atravesó a Laura como una espada afilada, desmantelando cada capa de su farsa.
Ya no vio a la mujer que amó durante años, la que compartió su vida, sus logros, su dolor. No. Lo que ahora tenía ante él era un extraño, alguien que había planeado cada detalle, cada mentira, cada traición. Lo peor de todo no fue la infidelidad en sí, sino la maldad de la intención detrás de ella. No fue un desliz, no fue un error impulsivo. Era un plan. Un plan sucio, frío y calculado para destruirlo, arrancarle todo lo que construyó y tirarlo al barro sin ningún remordimiento. Laura estaba tratando de encontrar palabras, pero ya nada parecía tener sentido. Ella abrió la boca pero no pudo decir nada. Sabía que cualquier excusa sonaría patética dado lo que se había revelado. El amante, por otro lado, se cruzó de brazos, tratando de mantener una postura segura, pero Daniel vio un destello de incertidumbre en lo profundo de sus ojos. Quizás se dio cuenta, demasiado tarde, de que Daniel no era el tipo de hombre que aceptaría ser arrojado al suelo sin defenderse. Daniel dio un paso adelante y su voz atravesó el silencio como un golpe seco. ¿Y ahora? ¿Cuál fue el siguiente paso, Laura? ¿Convertirme en un monstruo para que el juez sienta lástima por ti? ¿Dices que fui abusivo? ¿Qué te hizo infeliz? ¿Reducirme a un villano mientras tú emerges como una víctima? Laura presionó sus brazos contra su cuerpo, su expresión era una mezcla de culpa y desesperación. No es tan simple. Daniel se rió, pero no había humor en su risa. ¿No? ¿Quieres que crea que fue un plan meticuloso, pero de alguna manera no fue tu culpa? Ella dio un paso atrás, como si la intensidad de su mirada la hiciera sentir pequeña. Pero no fue solo la apariencia. Era la energía que lo rodeaba. Algo había cambiado. Algo dentro de Daniel se había roto de una vez por todas, pero al mismo tiempo, algo más fuerte tomó su lugar. El amante dio un paso adelante, intentando recuperar el control de la situación. Mira, hombre, tienes que entender que a veces las cosas se salen de control. Laura y yo, Daniel lo interrumpió con una mirada penetrante. Si dices una palabra más, haré que te arrepientas de cada decisión que te ha traído hasta este momento. El amante tragó, vacilante. Laura miró de uno a otro, sintiendo que el control de la situación se le escapaba de las manos. Por primera vez esa noche, parecía temer lo que podría pasar a continuación. Daniel respiró hondo y se pasó la mano por el rostro, sintiendo el calor de la noche mezclado con la tormenta en su interior. Pero ahora no podía perder el control. Necesitaba ser meticuloso. Elegante. Estratégico. Esto era lo que no esperaban. Pensaron que reaccionaría con furia ciega, que rompería todo, que gritaría. Querían que fuera irracional porque les daría poder en la narrativa que estaban armando. Pero él no les daría ese gusto. Laura, dijo, con voz más controlada ahora, casi tranquila. El problema de elaborar planes tan detallados es que nunca esperas que la otra persona esté un paso por delante. Su mirada vaciló. ¿Qué quieres decir? Daniel sonrió. Una sonrisa que hizo que incluso su amante se moviera incómodo. ¿Crees que no he notado tus cambios? ¿Crees que no me di cuenta de que algo andaba mal hace meses? Laura, siempre he sido un hombre atento. Solo necesitaba asegurarme de lo que estabas haciendo. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Sabías? ¿Lo sabías? Dio un paso adelante y entrecerró los ojos. Sospeché. Pero ahora tengo pruebas. Y créeme, odiarás saber lo que les hice. Laura pareció entrar en pánico. Daniel, no puedes hacer nada para dañarnos así, él ladeó la cabeza y la estudió. ¿Hacernos daño? ¿Existe un nosotros, ahora, Laura? El amante finalmente explotó. Escucha, hombre, estás llevando esto demasiado lejos. Resolvamos esto sin juegos. Daniel lo miró, evaluando cada palabra. ¿Sin juegos? ¿Quieres hablar de juegos, después de idear un plan para destruir mi vida? El amante dio un paso adelante, pero fue detenido por la mirada de Daniel, que ahora llevaba algo oscuro. No necesitaba gritar. Su presencia ahora hablaba por sí sola. Grabé todo. Cada uno de tus movimientos. Cada encuentro. Cada mensaje. Cada palabra dicha en tu casa.
Sé exactamente cómo planeaste derribarme. Conozco los nombres que mencionaron. Conozco las mentiras que estaban preparando, ¿y sabes qué más? Ya le envié todo a mis abogados. La conmoción en sus rostros fue casi satisfactoria. Laura retrocedió un paso tambaleándose, parecía que se le estaba acabando el aire. Daniel, no, tú no harías eso, se acercó, acortando la distancia entre ellos, su voz ahora baja, portadora de una firmeza implacable. Yo lo haría. Y lo hice. El amante se pasó las manos por el pelo, desesperado. Eso no puede ser cierto. Está mintiendo. Laura miró a Daniel, buscando alguna vacilación en su rostro. Pero no lo encontró. No estoy mintiendo, continuó. Nunca hago faroles cuando se trata de mi vida. Y ahora ustedes dos van a pagar por lo que intentaron hacerme. Se llevó las manos a la cabeza y las lágrimas corrían por su rostro. Esto me va a matar, Daniel, se inclinó ligeramente y susurró con un tono cruel. Deberías haber pensado en eso antes. El amante jaló a Laura del brazo, murmurando algo, tratando de sacarla de allí, pero Daniel ya no le prestaba atención. Ya había ganado. Estaban destrozados y su caída apenas comenzaba. Mientras Laura sollozaba y su amante intentaba desesperadamente encontrar una salida al caos, Daniel se giró y caminó lentamente de regreso a su auto. No miró hacia atrás. No era necesario. El pasado se había deshecho allí esa noche. Se subió al coche y puso en marcha el motor, respirando profundamente antes de partir. El peso de la traición seguía ahí, pero ya no había más dolor. Solo un vacío. Pero tal vez, en medio de todo esto, encontraría algo nuevo. Algo que no era mentira. Y mientras conducía por la carretera, lejos del lugar de su destrucción, algo dentro de él le dijo que esta historia apenas comenzaba. La carretera que tenía delante se extendía como una interminable línea de asfalto oscuro, iluminada solo por los faros de su coche. La ciudad quedó atrás, al igual que todo lo que creía que era su vida hasta hace unas horas. Las manos de Daniel estaban firmes en el volante, pero su mente parecía fragmentada, los pensamientos pasaban por su mente en destellos inconexos. Respiró hondo, intentando absorber la gravedad de lo que había sucedido. La traición en sí misma ya era una herida abierta, pero la revelación del frío y meticuloso plan de Laura y su amante había convertido esa herida en algo aún más profundo. El dolor ahora no era solo por la angustia, sino por toda una vida construida sobre mentiras. La adrenalina del enfrentamiento aún corría por sus venas. La expresión de pánico en el rostro de Laura, la conmoción en el rostro de su amante, el miedo escrito en cada una de sus palabras ahogadas. Había esperado sentir un mayor alivio al verlos en ruinas, pero lo único que quedaba ahora era un extraño vacío, un silencio ensordecedor dentro de él. Sus palabras resonaron en su mente, no por culpa, sino por la comprensión de que todo fue planeado de manera cruel. Su amor nunca existió de la manera que él imaginaba. No era la historia que se había estado contando durante años. Ella nunca fue la mujer que él creía conocer. Y eso fue peor que cualquier otra cosa. Condujo sin rumbo durante un rato, con la radio apagada y el motor del coche como único sonido que acompañaba su soledad. La noche a su alrededor parecía observarlo, como si el universo entero presenciara su caída y esperara lo que vendría después. En algún momento, sin siquiera darse cuenta de cómo llegó allí, detuvo el coche en un aparcamiento vacío de un hotel de carretera. Sentado en el asiento del conductor, miró su propio reflejo en el espejo retrovisor. Tenía los ojos rojos, no por el llanto, sino por el cansancio, por una ira silenciosa, por un agotamiento emocional que parecía pesar más que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir qué hacer a continuación. No podía seguir conduciendo hacia ninguna parte. Su hogar ya no era su hogar. El matrimonio ya no existía. La confianza que alguna vez tuviste en alguien se hizo añicos. ¿Pero ahora qué? ¿Cómo reconstruir algo desde cero cuando todas sus referencias habían sido destruidas? Sacó su celular y se quedó mirando la pantalla por unos segundos. Había decenas de mensajes de Laura, llamadas perdidas, algunas incluso de números desconocidos. Los ignoró a todos.
Sabía que las excusas, las supuestas explicaciones, los intentos desesperados por convencerlo de que no continuara con sus pruebas, todo eso ya había comenzado. Intentaría cualquier cosa para evitar las consecuencias. Pero ya era demasiado tarde. Lentamente, salió del auto y caminó hasta la recepción del hotel. El encargado lo miró con una mezcla de indiferencia y cortesía profesional. Parecía acostumbrado a ver allí a hombres como Daniel, hombres con ojos cansados, cargando más peso sobre sus hombros que cualquier equipaje. Tomó la llave de la habitación sin decir más de lo necesario. Subió las escaleras, entró en la pequeña habitación y cerró la puerta con llave. Se sentó en el borde de la cama y dejó escapar un largo suspiro. Cada músculo de su cuerpo se sentía tenso, como si estuviera sosteniendo algo a punto de explotar. Pero él no se permitió ceder. Ahora no. Aún no. Volvió a coger su móvil y abrió los mensajes. Las palabras de Laura eran predecibles. Primero vino el shock. Daniel, por favor, tenemos que hablar. No puedes hacerme esto. Luego, manipulación emocional. Sé que cometí un error, pero no se puede tirar todo lo que teníamos. Piensa en todo lo que construimos juntos. Y finalmente, la ira. Si sigues adelante con esto, te arrepentirás. No soy el único que tiene secretos, Daniel. Se rió para sí mismo, una risa amarga y vacía. Su desesperación era casi patética. Sabía que ella estaba tratando de encontrar una manera de cambiar las tornas, de convertirlo a él en el villano de la historia. Pero había subestimado algo esencial, él ya no era el hombre en quien confiaba ciegamente. Ya no era el hombre que aceptaría ser manipulado. Deslizó sus dedos sobre la pantalla, buscando otro contacto. Tu abogado. La única persona que necesitaba escuchar tu voz ahora mismo. La llamada fue contestada al segundo timbrazo. Daniel, ¿estás bien? La voz al otro lado de la línea era firme, pero transmitía una preocupación contenida. Dejó escapar un suspiro, sintiendo el peso de cada palabra antes de hablar. Soy. Pero tenemos que seguir adelante con el plan. Quiero que esto termine lo más rápido posible. El abogado guardó silencio un momento, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. ¿Estás seguro? Una vez hecho esto, no hay vuelta atrás. Daniel cerró los ojos por un segundo, permitiéndose sentir la última ola de dolor antes de enterrarlo de una vez por todas. Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no había lugar para dudas, para vacilaciones. Laura y su amante pagarían por cada mentira, cada manipulación, cada plan meticuloso hecho a su costa. Querían destruirlo, pero su plan les salió por la culata. Pensaron que no reaccionaría, que sería simplemente un hombre traicionado, hundido en el dolor. Pero ahora él tenía el control. Y no había nada más peligroso que un hombre que ya lo había perdido todo. La noche avanzaba, pero Daniel no tenía sueño. Sentado en la cama del hotel, miró el celular que aún tenía en las manos. Sabía que Laura lo intentaría todo. Ella lloraría, suplicaría, intentaría convencerlo de que lo sentía, de que todo podría ser diferente. Pero también sabía que en el fondo eso no era cierto. Su arrepentimiento no provino de la culpa por lo que hizo. Simplemente surgió del miedo a perder. Perder estabilidad, perder seguridad, perder el plan que había construido durante tanto tiempo. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de ella. No lo leyó. Simplemente se apagó. Ya no importaba lo que ella tuviera que decir. El único sonido que importaba ahora era el eco de sus propias decisiones. Había sido traicionado, engañado, manipulado, pero no sería derrotado. Y, sobre todo, ya no sería el mismo hombre de antes. La versión de aquel que confiaba ciegamente, que creía en el amor incondicional, que pensaba que el bien siempre prevalecería, que Daniel estaba muerto. En su lugar, solo quedaba alguien que había aprendido de la manera más brutal posible que el mundo no se trataba de sentimientos. Se trataba de control. Y ahora, por fin, el control volvía a estar en sus manos. El sonido de la ciudad al amanecer parecía lejano, ahogado por el incesante zumbido en la cabeza de Daniel.
La noche había sido larga, llena de pensamientos y emociones desenfrenadas a las que ya no sabía nombrar. Pero ahora, mientras veía cómo el sol comenzaba a iluminar el camino a través de la ventana del hotel, sintió algo diferente dentro de él. Ya no era dolor, ya no era pura ira. Fue una resolución fría, una claridad implacable sobre lo que había que hacer. Sabía que Laura no se rendiría fácilmente. Intentaría revertir la situación, encontraría maneras de ponerse como víctima, jugaría sucio. Pero él ya estaba preparado para esto. Ya no era un hombre perdido en el shock de la traición. Ahora era alguien que sabía exactamente cómo moverse por el tablero. Cogió su teléfono celular y miró los mensajes acumulados. Varias llamadas de ella, algunas de su amante, otras de números que él no reconoció. Los ignoré a todos. Llamó directamente a su abogado, con voz seria y decidida. Quiero que todo avance lo más rápido posible. Necesito salir de esta historia con el menor daño posible. Al otro lado de la línea, el abogado suspiró al reconocer el tono. Ya estamos aportando todo. Pero quiero que seas consciente de que ella puede intentar objetar, y sabes cómo estos procesos pueden prolongarse si ella decide ponérselo difícil. Daniel se pasó la mano por la cara, sintiéndose cansado. Déjala intentarlo. Ella no tiene nada contra mí. Pero tengo todo en contra de ella. Colgó la llamada y se levantó vistiendo la misma ropa que el día anterior. Mi mente daba vueltas con mis próximos pasos. Necesitaba volver a casa, recoger lo que necesitaba, organizarlo todo para que Laura no tuviera ninguna ventaja. Conducía despacio, sintiendo el peso de cada kilómetro recorrido. Cuando estacionó frente a la casa, se dio cuenta de que su auto ya estaba allí. Su cuerpo se puso rígido, pero no dudó. Bajó del auto y cruzó la entrada con paso firme, empujando la puerta sin siquiera tocar. Dentro, Laura estaba sentada en la sala, con los ojos hundidos y la expresión cansada, como si la noche hubiera sido igualmente cruel con ella. Pero él no se conmovió. No más. Su mirada se encontró con la de él, buscando algún rastro de compasión, de debilidad. Pero lo único que encontró fue frialdad. Respiró hondo y su voz temblaba mientras hablaba. Daniel, por favor, tenemos que hablar. Se cruzó de brazos, sin moverse. Hablar. Ella dudó, como si no supiera por dónde empezar. Entonces intentó lo que mejor sabía hacer, manipular. Sé que todo parece imperdonable en este momento, pero tienes que entender, no se trataba solo del dinero. Me perdí en medio de esto, pero nunca quise que terminara así. Nunca quise lastimarte así. Él se rió sin humor, sacudiendo la cabeza. ¿Quieres que crea que, después de meses de planear todo esto, no querías que terminara así? ¿Cómo querías que terminara esto exactamente, Laura, conmigo arruinado y tú sonriendo mientras tomaste la mitad de lo que construí? Dime, ¿cuál fue el final perfecto para ti? Ella frunció los labios, visiblemente incómoda. Lo lamento, Daniel. Sé que ahora parece absurdo, pero me arrepiento de todo. Tomé decisiones equivocadas, me dejé influenciar, me dejé llevar, interrumpió, su voz llena de cansancio y desdén. Tomaste decisiones, Laura. Pero no estaban mal para ti. Se equivocaron para mí. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Se te ocurrió un plan, lo ejecutaste, me traicionaste sabiendo que nunca sospecharía. Pero ahora que todo se ha desmoronado, ¿te arrepientes? Eso no es arrepentimiento, es miedo a las consecuencias. Ella bajó la cabeza y las lágrimas corrían por su rostro. Te amaba, Daniel, realmente te amaba. Entrecerró los ojos, sintiendo una oleada de disgusto invadirlo. No sabes lo que es el amor, Laura. Si lo hubiera sabido, no lo habría hecho. El silencio entre ellos era pesado, lleno de todo lo que ya no podía revertirse. Laura sabía que había perdido. Sabía que cualquier excusa que intentara poner, cualquier intento de suavizar la verdad, sería inútil ahora. Ella ya no era la esposa que amaba. Era simplemente alguien a quien no reconoció. Caminó por la casa, recogiendo algunas cosas que necesitaría en los próximos días. El entorno que alguna vez fue su hogar ahora parecía un paisaje muerto, un lugar al que ya no pertenecía. Laura lo siguió con la mirada,
pero no intentó detenerlo. Sabía que ya no tenía el derecho. Cuando finalmente recogió la última maleta, se detuvo en la puerta y la miró por última vez. Eso termina aquí, Laura. No hay vuelta atrás. Tú elegiste esto. Ahora afronta las consecuencias. Ella sollozó, con la desesperación reflejada en sus ojos. Pero no esperó una respuesta. Simplemente se fue, cerrando la puerta detrás de él, dejando atrás todo lo que alguna vez pensó que era real. Cuando subió al auto y lo puso en marcha, sintió que algo dentro de ella se liberaba. El dolor seguía ahí, el sabor amargo de la decepción todavía le quemaba la garganta, pero ahora había algo más. Una nueva perspectiva. Un nuevo comienzo. Y en el fondo sabía que esta historia aún no había terminado. Pasó el tiempo, pero la herida abierta de esa traición nunca sanó del todo. La verdad había sido cruel, destrozando todo lo que Daniel creía que era real y dejando tras de sí un rastro de escombros. Sin embargo, a diferencia de lo que Laura había planeado, el dolor no lo consumió. No permitió que su vida fuera arruinada por una mujer que, durante años, estuvo a su lado mientras él secretamente tramaba su caída. No. Él convirtió la destrucción en fuerza. Y cuando todo llegó a un punto crítico, estaba listo para el siguiente paso. La batalla legal fue agotadora, pero él tenía la ventaja. Todas las pruebas estaban de su lado, y cualquier intento de Laura de revertir la narrativa fue aplastado por la realidad de los hechos. Intentó desesperadamente pintar un cuadro de sufrimiento, de un matrimonio infeliz en el que la negligencia emocional la llevó por mal camino. Pero las actas, los mensajes, las reuniones documentadas, todo demostró lo contrario. No había forma de discutir. Ella no solo lo engañó, sino que trató de engañarlo para que consiguiera un lucrativo divorcio. Pero ahora ya no le quedaba nada. Ningún acuerdo favorable, ni la mitad del capital, ninguna ventaja. Salió de la sala arruinada, sabiendo que todos sus esfuerzos habían sido en vano. Su amante no tuvo mejor suerte. Con la exposición del caso y la forma calculadora en que se había manejado todo, su reputación profesional quedó destruida. El escándalo manchó su nombre, eliminando cualquier posibilidad de mantener la carrera estable que tanto valoraba. Fue despedido, tuvo dificultades para encontrar nuevas oportunidades y, al igual que Laura, vio su vida desmoronarse por sus propias manos. La relación entre ambos, que antes parecía una trama bien estructurada, no sobrevivió a la ruina. Sin el dinero que esperaban obtener de Daniel, sin el poder manipulador que habían intentado ejercer, lo único que les quedó fue resentimiento. Si antes se habían unido para destruir a alguien, ahora se odiaban por su mutua ruina. Y así, poco después, la traición que había destruido un matrimonio se volvió contra ellos, y la relación entre Laura y su cómplice se vino abajo entre peleas y acusaciones. Mientras tanto, Daniel siguió adelante. Había perdido mucho, pero no se perdería a sí mismo. La experiencia lo cambió, endureció ciertos aspectos de su personalidad, pero no lo amargó. Se negó a llevar ese dolor como una carga eterna. La vida necesitaba continuar. Y así lo hizo. Con el tiempo, conoció a alguien que, a diferencia de Laura, no ocultaba segundas intenciones. Poco a poco se permitió volver a confiar, a amar sin la sombra del pasado siempre presente. Pero esta vez, sin ingenuidad. Ya no sería un hombre ciego a las pruebas, no ignoraría los signos evidentes, no apostaría todo por una persona sin antes saber quién era realmente. La traición enseñó una lección cruel pero necesaria: la confianza es algo que se puede construir y nunca se debe regalar a ciegas. Laura, por otro lado, nunca se recuperó por completo. El divorcio expuso su verdadera naturaleza a todos los que lo rodeaban. Los amigos se alejaron, los familiares le dieron la espalda, su vida se convirtió en un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Intentó empezar de nuevo, pero siempre con la misma mentalidad destructiva, siempre intentando encontrar la manera de recuperar lo que había perdido. Pero nunca lo logró. Estaba atrapada en su propia ruina y esta vez no había nadie a quien culpar excepto ella misma. Y así la historia llegó a su fin. Un final que Laura nunca predijo, un destino que intentó evitar, pero que era inevitable dadas sus elecciones. Daniel salió de esto más fuerte, más sabio, pero nunca olvidó lo que vivió.
La traición puede ser el final para algunos, pero para otros es solo el comienzo de algo mucho más grande. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Alguna vez has experimentado algo similar? ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en el lugar del protagonista? Quiero saber tu opinión. Y no olvides que este canal no admite ningún tipo de trampa. Aquí, se crean historias para mostrar las devastadoras consecuencias de una mentira y cómo la infidelidad destruye vidas. Si te gustó esta narrativa, suscríbete al canal y activa las notificaciones para ver historias más impactantes como esta. Hasta la próxima.